Las estrellas colgaban frías y distantes en el negro vacío del espacio. El grupo de batalla Severus avanzaba en la oscuridad como una manada de lobos, silencioso y letal. 3 enormes dreadnoughts lideraban la formación. Sus cascos estaban marcados por incontables batallas. 12 cruceros los flanqueaban por todos lados, y los portaaviones de combate se mantenían en posición en la retaguardia. Esta era la respuesta de la humanidad a la pregunta que nadie quería hacerse. ¿Qué sucede cuando la Tierra entra en guerra? La almirante Helena Vázquez estaba de pie en el puente del martillo del Titán Dreadnought, observando las infinitas estrellas a través de la ventana de observación. Su cabello gris estaba recogido con fuerza, y sus ojos oscuros no se perdían nada. Había servido en el ejército de la Tierra durante 32 años. Había visto cosas que destrozarían a la mayoría de la gente, guerras que duraron décadas, batallas donde murieron millones. Pero ella seguía allí, en pie, luchando. Las demás especies de la galaxia llamaban locos a los humanos. Los llamaban imprudentes. Los llamaban peligrosos. Tenían razón en todo. La humanidad se había unido al Consejo Galáctico hacía solo 15 años, y ya tenía una reputación. Mientras otras especies pasaban semanas planeando operaciones militares, los humanos actuaban en cuestión de horas. Mientras otros calculaban pérdidas aceptables, los humanos se arriesgaban para salvar una sola vida. No tenía sentido para las mentes lógicas de la galaxia, pero tenía perfecto sentido para cualquiera que entendiera la historia humana. El comandante James Torres se acercó al almirante, con el repiqueteo de sus botas sobre la cubierta metálica. Era 20 años menor que Vázquez, pero su mirada tenía la misma dureza. Almirante, mantenemos la posición en el sector 77 Alfa. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Sin embargo, la tripulación se está poniendo inquieta. 6 meses de patrullaje sin acción. Vázquez sonrió levemente. El aburrimiento es un lujo en nuestro trabajo, comandante. Disfrútelo mientras dure. Como si el universo hubiera escuchado sus palabras y hubiera decidido reír. Una alarma interrumpió el puente. La aguda ballena electrónica hizo que todos los oficiales se pusieran firmes. La teniente Park tenía las comunicaciones girando en su silla, sus dedos sobrevolando los controles. Almirante, una baliza de socorro llegaba rápidamente desde el sistema del refugio Kepler. El puente quedó en silencio. Todos sabían del refugio Kepler. Era el hogar de los Arsani, una especie de filósofos pacíficos que habían estado entre los primeros en dar la bienvenida a la humanidad a la sociedad galáctica. Mientras otros miraban a los humanos con miedo y recelo, los Arsani les habían ofrecido amistad. No tenían ejército, ni armas, ni defensas. Creían en la santidad de la vida y en el poder de las palabras. En una galaxia llena de depredadores, de alguna manera sobrevivían gracias a la protección de la ley galáctica. Comuníquenlo, ordenó Vázquez. La estática llenó el puente, luego una voz. Estaba rota, desesperada, hablando en el idioma de los Arsani a través de un traductor. Bajo ataque, hostiles desconocidos, armas destruyéndonos edificios, miles de muertos. Por favor, que alguien nos ayude. El mensaje se cortó. El silencio que siguió se sintió denso, como el aire antes de una tormenta. Torres abrió la pantalla táctica. Su rostro palideció. Almirante, estamos a 48 horas de alcanzar la potencia máxima. El protocolo estándar del Consejo Galáctico exige un periodo de deliberación de 72 horas antes de cualquier respuesta militar. Para cuando aprueben la acción, estarán muertos. Vázquez terminó. Miró el mapa estelar con la mandíbula apretada. 48 horas. 2 días completos mientras civiles morían, mientras niños gritaban mientras una especie pacífica era masacrada porque habían confiado en la ley galáctica para protegerlos. Los demás oficiales en el puente la observaban. Conocían esa mirada. La habían visto antes. Justo antes de que el almirante tomara decisiones que salvarían vidas o acabarían con carreras, a veces ambas. Comandante Torres, ¿cuál es el estado de la flota?, preguntó Vázquez con voz tranquila. Torres parpadeó. Señora, todas las naves están listas para... No pregunté si estaban listas. Pregunté su estado. ¿Podemos ejecutar una secuencia de salto de emergencia? El puente quedó en silencio sepulcral. La mayoría de las especies consideraban suicidas las secuencias de salto de emergencia. Las fuerzas gravitacionales involucradas podían destrozar las naves. La aceleración repentina podía matar a los tripulantes. Los sistemas podían fallar catastróficamente. El riesgo era enorme. Técnicamente, sí, almirante, dijo Torres lentamente. Pero el reglamento lo establece claramente. Yo tampoco pregunté sobre el reglamento, comandante.
Vázquez se giró para mirar a sus oficiales. ¿Cuántos de ustedes saben lo que los Arsani hicieron por nosotros cuando nos unimos al consejo? La teniente Park levantó la mano lentamente. Votaron para aceptar nuestra solicitud, incluso cuando otros dijeron que éramos demasiado violentos, demasiado impredecibles. Dijeron que todas las especies merecen una oportunidad. Así es, asintió Vázquez. Se arriesgaron con nosotros. Ahora está muriendo, y el Consejo quiere que esperemos, debatamos y sigamos los procedimientos adecuados. Bueno, ya no sigo los procedimientos mientras muera gente buena. Se giró hacia el timonel. Navegación, planee un salto de emergencia al refugio Kepler. Máxima compresión en el campo de salto. Quiero que lleguemos en 6 horas, no en 48. Almirante Torres dio un paso al frente. Esto va en contra de las órdenes directas del Consejo. Si lo hacemos, podrían someterte a un juicio militar. Podrían disolver todo el grupo de batalla. Vázquez lo miró fijamente. El Consejo puede debatir mientras actuamos, comandante. No dejamos que nadie muera bajo nuestra vigilancia. Eso no es lo que somos. Eso no es lo que representa la humanidad. Hizo una pausa. No estoy ordenando a nadie que venga conmigo. Esto es solo para voluntarios. Cualquiera que quiera transferir sus códigos de mando a una nave de apoyo y quedarse, que lo haga ahora. ¡Qué lástima! Sin hacer preguntas. Nadie se movió. Ni un solo oficial se apartó de su puesto. Torres sonrió lentamente. Bueno, almirante, parece que está atrapado con nosotros otra vez. Malditos idiotas, dijo Vázquez, pero había orgullo en su voz. Activó el canal de comunicación de toda la flota. Todas las naves, aquí la almirante Vázquez. Tenemos un problema. La colonia Arsani del refugio Kepler está bajo ataque. Los civiles se están muriendo. El Consejo quiere que esperemos la autorización. No vamos a esperar. Ejecutaremos una secuencia de salto de emergencia en 10 minutos. Sé lo que pido. Conozco los riesgos, pero también sé quiénes somos. Somos el grupo de batalla Severus y la flota más letal de la humanidad. No abandonamos a nuestros amigos. Nunca. Prepárense para una partida inmediata. En toda la flota, las tripulaciones se apresuraron a sus puestos. Los ingenieros reforzaron los soportes estructurales. Los equipos médicos se prepararon para las bajas del violento salto. Los marines revisaron sus armas, sabiendo que podrían estar combatiendo en cuanto llegaran. Los pilotos de combate se abrocharon los cinturones en sus cabinas. Todos los humanos del grupo de batalla sabían lo que estaba a punto de suceder, y todos estaban listos. En el puente de la Mer de Titán, Vázquez observaba la cuenta regresiva. 10 minutos se convirtieron en 5. 5 se convirtieron en 1. Los motores de salto acumularon potencia, creando una vibración zumbante que sacudió toda la nave. La realidad misma parecía curvarse alrededor de la flota, el espacio-tiempo deformándose bajo las enormes energías generadas. Todas las naves listas para reportarse, anunció el almirante Torres. Vázquez respiró hondo. Entonces, vamos a salvar algunas vidas. Saltar. El universo. Se retorció. Las estrellas se extendieron en líneas de luz. Y el grupo de batalla Severus se desvaneció en una cascada de radiación azul y blanca, desgarrando el espacio a velocidades que deberían haber sido imposibles. Tras ellos, balizas automatizadas comenzaron a transmitir mensajes al Consejo Galáctico, informándoles de la acción militar no autorizada. Pero los humanos ya se habían ido, corriendo hacia una batalla a la que tal vez no sobrevivirían para salvar a personas que apenas conocían, porque era lo correcto. Y eso, más que sus armas, sus tácticas o sus naves, era lo que hacía a la humanidad verdaderamente aterradora para el resto de la galaxia. Se preocupaban y sufrirían el mismo infierno por aquellos a quienes amaban. El salto de emergencia se sintió como si los aplastaran y los estiraran al mismo tiempo. Dentro del grupo de batalla Severus, la tripulación se aferró a sus puestos mientras la realidad se cernía sobre ellos. Algunos gritaban, otros rezaban. Unos pocos reían como locos, con la adrenalina y la locura de lo que hacían. Las naves crujían y se estremecían, el metal chirriando bajo fuerzas que ninguna nave estaba diseñada para soportar. Entonces, tan repentinamente como empezó, se detuvo. El universo volvió a la normalidad. Las alarmas sonaron en todas las naves mientras los sistemas reportaban daños. Pero estaban vivos, y lo más importante, estaban aquí. Informe de situación. La almirante Vázquez ladró, incorporándose. La sangre le goteaba de la nariz, un efecto secundario común de los saltos de emergencia. Alrededor del puente,
Los oficiales revisaban sus puestos con manos temblorosas. Lo logramos, almirante, informó la teniente Park con voz asombrada. 6 horas y 12 minutos. Acabamos de cruzar 48 horas de espacio en 6 horas. Eso es imposible. Dígaselo a las otras especies, murmuró el comandante Torres, limpiándose la sangre de la cara. Acabamos de reescribir sus libros de física. Llegaban informes de daños. Otro oficial gritó. Brechas de pasillo en las cubiertas 7 y 12 del Ragnarok. El Vengeance perdió su núcleo de energía secundario. La bahía de Casas 3 está desconectada. Los equipos médicos están tratando el mareo en toda la flota. Pero estamos operativos, almirante. Maltratados, pero operativos. Vázquez asintió. Esta era la forma humana. Golpear rápido, golpear fuerte, y lidiar con las consecuencias después. Táctico. ¿Qué tenemos? La pantalla principal se iluminó con el sistema de refugio Kepler. El planeta flotaba en el centro, hermoso y azul, pero a su alrededor como buitres sobrevolando a un animal moribundo. 17 naves hostiles mantenían órbita. No se parecían a ningún diseño en los registros del Consejo. Angulares, cubiertas de lo que parecían crecimientos orgánicos con armas que latían con una luz verde enfermiza. 17 contactos enemigos, informó el oficial táctico, almirante. Coinciden con el perfil de la avalancha de cruceros pesados y destructores del dominio. Están bombardeando centros de población en la superficie. Hizo una pausa, con la voz endurecida. Señor, estoy leyendo un gran número de bajas civiles. Ni siquiera buscan objetivos militares. Simplemente están matando a todos. Los Arsani no tienen objetivos militares. Dijo Res en voz baja. Nunca construyeron un ejército. Confiaban en la ley. Vázquez sintió la furia hervir en su pecho, fría y controlada. Esto era lo que separaba a los humanos de los monstruos. Los humanos sabían matar. Eran muy buenos en ello. Pero también sabían cuándo parar. Entendían la diferencia entre un soldado y un civil, entre una batalla y una masacre. A estos Kras claramente no les importaba esa diferencia. Identificación confirmada, anunció el almirante Park. Definitivamente son naves de guerra del dominio Kras. Están violando los acuerdos de paz. Esta es una invasión ilegal. Están a punto de descubrir qué sucede cuando se viola el espacio protegido por los humanos. Vázquez dijo, todas las naves, puestos de combate. Esto no es un simulacro. Estamos ahora en una situación de combate. Las reglas de combate establecen que no se disparen armas contra ningún objetivo hostil. Nuestra prioridad es detener ese bombardeo y proteger la vida de los civiles. En toda la flota, las máquinas de guerra cobraron vida. Los sistemas de armas se activaron. Las computadoras de puntería se centraron en las naves enemigas. Los marines se vistieron con servoarmaduras. Todos los humanos del grupo de batalla Severus se habían entrenado para este momento. Habían realizado simulacros miles de veces. Pero esto era real. La gente real estaba muriendo en ese planeta. Los enemigos reales estaban a punto de descubrir por qué se temía a la humanidad. Almirante, transmisión entrante desde la nave insignia del accidente, informó Park. Transmítalo. La voz que llegó fue fría y mecánica. Traducido por la computadora de un lenguaje de clics y silbidos. Naves humanas. Están interfiriendo en la adquisición territorial aplastante. Este mundo ahora pertenece al dominio. Retírense inmediatamente o serán destruidos. Vázquez rió, un sonido sin humor. Adquisición territorial. ¿Eso es lo que? ¿A qué llaman genocidio estos días? Ella abrió un canal que transmitía en todas las frecuencias, no solo al accidente, sino también a los Arsani de abajo y al Consejo Galáctico, que recibiría este mensaje en cuestión de horas. Soy la almirante Elena Vázquez de la Flota Expedicionaria Terran. Grupo de batalla Severus. Al dominio del accidente, han violado la ley del Consejo. Han atacado a una especie pacífica. Han asesinado civiles. Tienen 30 segundos para cesar el fuego y retirarse de este sistema. Esta es su única advertencia. Hubo silencio por un momento. Entonces el accidente respondió con una risa. Humanos insensatos. Son 13 naves. Nosotros somos 17. Su tecnología es inferior. Conocemos sus tácticas. No pueden ganar. 29 segundos. Vázquez dijo con calma. ¿Te atreves? 28 segundos. La voz del comandante del accidente se volvió aguda. Morirás aquí. Humano. La arrogancia de tu especie lo hará. Se acabó el tiempo.
La nave insignia del accidente abrió fuego. Rayos de energía verde atravesó el espacio, golpeando los escudos del martillo de Titán. El impacto sacudió la nave, pero los escudos resistieron. Fue una declaración de guerra. También fue el último error que cometerían los Kree. Todas las naves, ordenó Vázquez, con su voz cortando el caos. Cerca del alcance de un cuchillo. Máxima aceleración. Lancen todos los cazas. Preparen grupos de abordaje. Muéstrenles lo que sucede cuando se enfada a la humanidad. Lo que sucedió después sería estudiado en las guerras durante generaciones. El grupo de batalla Severus no realizó el tradicional bombardeo de largo alcance que otras especies preferían. Aceleraron directamente hacia el enemigo a velocidades que deberían haber destrozado sus naves. Las naves humanas no solo eran más rápidas. Estaban pilotadas por una especie que había evolucionado en un mundo de alta gravedad, cuyos cuerpos podían soportar fuerzas que matarían a la mayoría de los alienígenas. Los cañones de riel abrieron fuego, disparando barras de tungsteno hipersónicas que atravesaron los escudos de la cresta como papel. Las salvas de misiles llenaron el espacio de tal manera que las computadoras de puntería no pudieron rastrearlos a todos. Cazas humanos pasaron silbando junto a las naves capitales. Sus pilotos realizaban maniobras que dejarían inconsciente a la mayoría de las especies. Los cazas ignoraron el fuego defensivo, ignorando su propia seguridad, concentrados únicamente en entregar sus cargas. Con los objetivos localizados, el oficial de armas gritó, «¡Disparo!». El martillo del Titán desató todo su arsenal. Los enormes cañones del arma principal, que recorrían toda la nave, dispararon en secuencia. Cada disparo tenía suficiente energía cinética para partir una luna. Las naves de la cresta, diseñadas para combatir, eran cautelosas. Las batallas mesuradas de otras especies no estaban preparadas para este nivel de violencia. Un crucero de choque explotó, destrozado por un impacto directo del acorazado Ragnarok. Otro perdió potencia cuando los cazas lo invadieron, apuntando a sistemas específicos con precisión quirúrgica. Pero el crucero contraatacó. Sus armas orgánicas atacaron, impactando al destructor Defiant y derritiendo su blindaje. La nave escoró, ventilando la atmósfera. El Defiant está inutilizado, informó Torres. Están evacuando a la tripulación. Cúbranlos, ordenó Vázquez. No dejen que esos bastardos los acaben. 3 naves Crest se dirigieron hacia el Defiant herido, preparándose para el ataque. Pero habían cometido un error. Le habían dado la espalda al Dreadnought Indomitable. La capitana Sarah Chen comandaba el Indomitable con una discreta competencia que hacía que su tripulación lo adorara. Era pequeña, apenas 1,5 metros de altura, pero tenía una voluntad de hierro. Y justo ahora vio su oportunidad. Toda la potencia a los cañones delanteros, ordenó. Apunten a esos 3 cruceros. Máxima potencia. Capitán, si disparamos a esa potencia, quemaremos los condensadores, advirtió su oficial de armas. Entonces será mejor que aprovechemos la oportunidad. Fuego. El Indomable hizo honor a su nombre. Las baterías delanteras alimentaron cada gramo de energía que la nave podía generar, disparando simultáneamente. 3 lanzas de luz cruzaron el espacio en un instante, impactando a los cruceros de derribo. Una explotó en el acto. La segunda se partió por la mitad. La tercera, con su escudo sobrecargado, se apagó y comenzó a desviarse. Pero el retroceso y la pérdida de energía le costaron caro al Indomable. Los sistemas fallaron en toda la nave. Las luces se apagaron, reemplazadas por un resplandor rojo de emergencia. Los escudos colapsaron y 3 naves más, al ver la oportunidad, concentraron todo su fuego en el ahora vulnerable acorazado. El puente del martillo de Titán observó con horror cómo el Indomable era acorralado por el fuego enemigo. Las armas orgánicas del impacto devoraron el blindaje como ácido. Las explosiones estallaron a lo largo del casco. La enorme nave se estremeció bajo el ataque. Indomable es crítico, gritó Torres. Múltiples brechas en el casco. Están perdiendo atmósfera en todas las cubiertas. Vázquez se aferró a su silla. Ordénales que se retiren. Sáquenlos de ahí. Pero la capitana Chen tenía otras ideas. Su voz se escuchó a través de la calma. Calma a pesar del caos que la rodeaba. Negativo, almirante. No huimos. El timón a toda potencia indicó rumbo directo al buque insignia accidentado. Capitán, ¿qué hace?, comenzó Vázquez. Haciendo lo que hay que hacer, señora. Todos a bordo. Aquí el capitán. Nave abandonada. Repito, nave abandonada. Tienen 2 minutos para llegar a las cápsulas de escape. Y entonces la almirante Vázquez comprendió.
La capitana Chen no se estaba retirando. Estaba convirtiendo su nave moribunda en un arma. 2 millones de toneladas de acorazados humanos, acelerando a toda potencia, apuntaron directamente al buque de mando enemigo. El accidente se dio cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo. Su nave insignia intentó maniobrar, intentó apuntar con armas, pero el Indomable ya estaba demasiado cerca, moviéndose demasiado Rápido. Las cápsulas de escape salieron disparadas del acorazado moribundo, llevando a la tripulación a un lugar seguro. Todos excepto uno. La capitana Sarah Chen. Permanecía sola en el puente, con las manos firmes en los controles, guiando su nave en su misión final. Indomable para. El grupo de batalla Severus dijo con voz clara: ha sido un honor servir con todos ustedes. Que se los den por mí. Chen. Fuera. El orgullo indomable del acorazado de la flota terrana se estrelló contra la nave insignia del accidente a velocidades relativistas. La explosión iluminó el espacio como una estrella recién nacida. Cuando la luz se desvaneció, ambas naves habían desaparecido, transformadas en una nube de escombros sobrecalentados. La formación del accidente se derrumbó. Su nave de mando fue destruida. Su comandante estaba muerto, y los humanos, en lugar de detenerse a lamentar su pérdida, presionaron el ataque con más fuerza. Porque así era la forma humana. Los heriste, y ellos respondieron con el doble de fuerza. Mataste a uno de ellos, y te hicieron pagar con sangre. El accidente había iniciado esta lucha. Los humanos iban a acabar con ello. La destrucción de la nave insignia del accidente lo cambió todo. La formación enemiga, antes coordinada y letal, cayó en el caos. Las naves rompieron su formación. Los comandantes se gritaban órdenes contradictorias. Sin su líder, la flota del dominio del accidente reveló su debilidad. Eran guerreros que obedecían órdenes, no soldados capaces de pensar por sí mismos. El grupo de batalla Severus no mostró piedad. La almirante Vázquez observó desde su puesto de mando cómo la flota humana atravesaba el accidente como lobos entre ovejas. Su rostro estaba desolado, pero en su corazón sentía un profundo dolor por el capitán Chen y la tripulación del Indomable. Más tarde habría tiempo para llorar. Más tarde habría ceremonias, medallas y lágrimas. Pero ahora mismo aún quedaban enemigos contra los que luchar y civiles que salvar. ¿Estado de las naves de choque restantes?, preguntó con voz firme. El comandante Torres revisó la pantalla táctica. Quedan 8 naves, almirante. 3 intentan retirarse. 5 siguen combatiendo. Sus armas son menos efectivas de lo que pensábamos. La mayor parte de su potencia de fuego estaba en esa nave insignia. No lo subestimen, advirtió Vázquez. Los animales heridos son los más peligrosos. Mantengan la presión. Quiero que todas las naves que no se rindan queden inutilizadas o destruidas. La batalla continuó con furia. El crucero Vengeance, a pesar de perder su núcleo de energía secundario durante el salto de emergencia, luchó junto al grupo de destructores, coordinando ataques que dejaron a las naves Cresta girando indefensas en el espacio. Los cazas humanos, habiendo perdido el 40% de su número, presionaron los ataques con aún más ferocidad. Todos los pilotos sabían del capitán Chen. Todos los pilotos querían venganza. Un destructor accidentado que intentaba huir encendió sus motores a máxima potencia. Casi escapó. Pero una escuadrilla de bombarderos humanos, con sus armas agotadas, hizo lo impensable. Lo embistieron. 5 cazas, 5 pilotos, se estrellaron deliberadamente contra la nave enemiga que huía. El motor del destructor explotó, dejándola muerta en el espacio. Dios mío, susurró Torres. No tenían por qué hacerlo. Sí, lo hicieron, dijo Vázquez en voz baja. En sus mentes, lo hicieron. Esa nave se estaba escapando. Podría haber traído refuerzos. Podría haber atacado otro mundo pacífico. Tomaron una decisión. Cerró los ojos brevemente y anotó sus nombres. Serán recordados como héroes. La batalla, que parecía que se prolongaría durante horas, terminó en 47 minutos. De las 17 naves de choque, 8 fueron destruidas, 7 quedaron inutilizadas y se rindieron, y 2 lograron escapar al hiperespacio. El grupo de batalla Severus había ganado, pero el coste había sido terrible. Informes de bajas, ordenó el comandante Vázquez, temiendo la respuesta. Torres leyó desde su pantalla con voz grave. Indomable, perdida con toda la tripulación excepto la tripulación evacuada. 372 muertos. 5 escuadrones de cazas perdidos. Otros 120 pilotos. El Defiant se puede rescatar, pero necesitará meses de reparación.
En toda la flota, tenemos más de 300 heridos. Hizo una pausa. Total de muertos, 1247. El puente quedó en silencio. Más de 1000 muertos. Más de 1000 familias que recibirían mensajes diciéndoles que sus seres queridos no volverían a casa. Más de 1000 sillas vacías en las mesas de la Tierra y sus colonias. Pero la misión no había terminado. El bombardeo orbital ha cesado. El teniente Park informó. Los Arsani están transmitiendo agradecimientos en todas las frecuencias. Nos llaman salvadores. Vázquez negó con la cabeza lentamente. No somos salvadores. Solo somos soldados haciendo nuestro trabajo. Táctico. ¿Cuál es la situación en tierra? Las fuerzas terrestres del accidente están aisladas de su flota, respondió el oficial táctico. Aproximadamente 5000 soldados enemigos dispersos en 3 continentes. Fortificaron varias posiciones. Las bajas Arsani son cuantiosas. Leemos cientos de miles de muertos o heridos. Cientos de miles. La cifra era asombrosa. La población Arsani era de solo unos 50 millones en total. Este ataque mató o hirió a casi el 2% de toda su especie en un solo día. Si la misma proporción hubiera afectado a la Tierra con sus 18.000 millones de habitantes, habrían sido 360 millones de bajas. Lancen a los marines, ordenó Vázquez. Dígale al coronel Ramírez que las fuerzas terrestres del accidente tienen una oportunidad para rendirse. Si se niegan, demuéstreles lo que la infantería humana puede hacer. Por toda la flota, enormes naves de desembarco se desprendieron de los porteadores. Cada una transportaba una compañía completa de marines, 200 soldados y servoarmadura, armadas con armas que hacían que las herramientas de impacto parecieran primitivas. Las naves entraron en la atmósfera como meteoros, con sus agujeros brillando rojos por la fricción. Las fuerzas terrestres del accidente miraron hacia arriba y vieron la muerte descender del cielo. La coronel María Ramírez comandaba la tercera división de marines desde la nave de desembarco líder. Era una veterana de las guerras de Próxima, donde los humanos libraron su primer gran conflicto contra fuerzas alienígenas. Sabía lo que se necesitaba para ganar contra enemigos no humanos. También sabía que la compasión era una fortaleza, no una debilidad. Al aterrizar su nave frente a una fortificación de impacto, abrió una transmisión en todas las frecuencias. Fuerzas de impacto, les habla el coronel Ramírez del Cuerpo de Marines Terrano. Su flota está destruida. Están aislados. No tienen apoyo, ni reabastecimiento, ni esperanza de ser rescatados. Estoy autorizada a aceptar su rendición. Depongan las armas y serán tratados según la Convención Galáctica. Tienen 5 minutos para decidir. La respuesta llegó rápidamente. La voz del comandante de impacto estaba llena de desprecio. Humanos, especie débil, corazones blandos. Ofrecen compasión porque temen luchar. Nunca nos rendiremos ante seres inferiores. Ramírez relincó. Respuesta incorrecta. Cambió a su canal de comando. Todas las unidades, reglas de combate o armas libres. Los Cres quieren luchar. Démosles una lección inolvidable. Lo que sucedió a continuación fue una lección magistral de guerra humana. Los marines no cargaron a ciegas. No dependieron de una potencia de fuego superior. Utilizaron tácticas desarrolladas durante miles de años de conflicto humano. Adaptados para enemigos alienígenas, los francotiradores eliminaron a los comandantes de la aplastante batalla desde distancias imposibles. Los drones mapearon cada posición defensiva. Los ingenieros de combate socavaron las fortificaciones. Y cuando los marines finalmente atacaron, lo hicieron con una coordinación que dejó a los Cres tambaleándose. Los Cres eran luchadores fuertes, evolucionados en un mundo de alta gravedad como la humanidad. Pero luchaban individualmente. Cada guerrero buscaba la gloria personal. Los humanos luchaban como una unidad. Cada soldado que cubría a su compañero de batalla trabajaba en conjunto como partes de un solo organismo. Donde el choque vio honor en el combate uno contra uno. Los humanos vieron eficiencia en las tácticas de escuadrón. La primera fortaleza del choque cayó en 20 minutos. La segunda tardó 30 porque los Cres habían aprendido y se habían adaptado. Pero los humanos se adaptaron más rápido. Para cuando los marines alcanzaron la tercera fortificación, habían descubierto cada táctica de choque, cada debilidad, cada patrón. El comandante de la ofensiva, al ver caer a sus fuerzas una a una, finalmente comprendió la verdad. Los humanos no eran débiles. Su misericordia no era debilidad. Era confianza. Ofrecieron la rendición porque sabían que ganarían de cualquier manera. Preferían tomar prisioneros, pero eran perfectamente capaces de tomar cadáveres. Nos rendimos,
transmitió el comandante Cres. Depongamos las armas. Misericordia, Ramírez ordenó un alto al fuego inmediato. En cuestión de minutos, los soldados de Cres emergían de sus posiciones, con los brazos en alto y las armas desechadas. Los marines los aseguraron eficientemente, atendiendo a los heridos, separando a los oficiales, documentándolo todo. Esto era importante. Estos prisioneros testificarían ante el Consejo Galáctico sobre lo sucedido aquí. De vuelta en órbita, la almirante Vázquez recibió el informe. Todas las fuerzas terrestres de Cres se han rendido, almirante. El planeta está seguro. Los Arsani están a salvo. Vázquez se permitió una pequeña sonrisa. Bien. Muy bien. Comiencen las operaciones de recuperación. Quiero que se recojan todas las cápsulas de escape, que se trate a todos los soldados heridos, a todos los almirantes. La voz del teniente Park sonó aguda y alarmante. Los sensores de largo alcance han detectado una señal hiperespacial masiva. Múltiples contactos con más de 200 naves dirigiéndose directamente a este sistema. Estarán aquí en 3 horas. La sonrisa se desvaneció del rostro de Vázquez. Identificación. Su accidente, almirante. Es una armada. Vienen en busca de venganza. El comandante Torres revisó los datos de los sensores, palideciendo. Almirante, no podemos luchar contra tantas naves. No en nuestras condiciones actuales. Necesitamos evacuar el Arsani y replegarnos a espacio amigo. Vázquez miró la pantalla táctica. 200 naves de cresta. Su propio grupo de batalla estaba maltrecho, con poca munición, perdiendo más de un tercio de su fuerza de combate. Según todos los cálculos lógicos, debían huir. Habían hecho su trabajo. Habían salvado al Arsani. Nadie podía culparlos por retirarse ante una situación tan adversa. Pero entonces pensó en la capitana Chen, que había dado su vida para destruir el buque insignia enemigo. Pensó en los pilotos de combate que habían embestido al destructor que huía. Pensó en los marines que acababan de luchar para asegurar este mundo. Y pensó en los Arsani de abajo que habían confiado en la humanidad para protegerlos. No, dijo con firmeza. No huimos. Almirante, sea razonable. Estoy siendo razonable, comandante. Vinimos aquí para proteger a esta gente. Si nos vamos ahora, el accidente acabará con lo que empezaron. Matarán a todos los Arsani de este planeta. Quemarán sus ciudades. Borrarán su cultura. Y lo harán porque les enseñamos que podían hacerlo. Se giró para mirar a Torres. Trazamos una línea en el momento en que entramos en el sistema. No dijimos más. No podemos borrar esa línea solo porque el costo haya aumentado. Torres la miró fijamente durante un largo rato. Luego, lentamente, sonrió. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. Además, solo son 200 naves. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Podríamos morir todos, dijo Vázquez con sinceridad. Bueno, sí, eso está ahí, admitió Torres. Pero piensen en los titulares. El grupo de batalla Severus muere defendiendo a alienígenas inocentes. Seremos famosos. Preferiría estar vivo. No siempre podemos conseguir lo que queremos. Almirante. Taurus se volvió hacia la tripulación. Ya oyeron al almirante. Nos quedamos. Luchamos. Empiecen a trabajar en lo imposible porque esa es nuestra especialidad. Equipos de ingeniería, quiero que todos los sistemas de daños estén operativos. Tripulaciones de armas, sean creativos con la munición. Equipos científicos, empiecen a pensar en maneras de equilibrar las cosas. Y. Que alguien me consiga un escaneo detallado de este sistema. Si vamos a ganar, necesitamos todas las ventajas posibles. La tripulación del martillo de Titán, en lugar de desesperarse, parecía llena de energía. Esto era lo que los humanos hacían mejor. Ante las adversidades imposibles, no se rindieron. Se pusieron creativos. Se adaptaron. Encontraron la manera. El almirante Vázquez abrió un canal para toda la flota. Todas las naves. Les habla el almirante. No les voy a mentir. Nosotros tenemos una armada de choque en camino. 200 naves. Nos superan en número. Nos superan en armamento. Según todos los cálculos tácticos, deberíamos retirarnos. Hizo una pausa. Pero no lo haremos. Nos quedaremos aquí y les mostraremos a estos bastardos lo que sucede cuando amenazan a quienes están bajo nuestra protección. Lucharemos con más inteligencia. Usaremos todos los trucos sucios que la humanidad haya inventado y ganaremos porque eso es lo que hacemos. Eso es lo que somos. Somos el grupo de batalla Severus. Somos la flota más letal de la Tierra y no nos rendimos jamás.
Por toda la flota, las tripulaciones vitorearon. Los ingenieros comenzaron a canibalizar naves dañadas para obtener piezas. Los oficiales de armas comenzaron a fabricar explosivos improvisados con cualquier material que pudieran encontrar. Los pilotos se ofrecieron como voluntarios para misiones suicidas. Todos aportaron ideas, desde el recluta más novato hasta el oficial más experimentado. Y en la superficie del refugio Kepler, los Arsani observaron a los humanos prepararse para la batalla. Vieron la flota maltrecha, los dañados naves, las probabilidades imposibles. Sabían lo que los humanos estaban a punto de hacer. Iban a luchar. Iban a morir. Todo para proteger a una especie que apenas conocían. El anciano Arsani, líder del Consejo Planetario, transmitió un mensaje a la flota. Humanos del grupo de batalla Severus. Vemos lo que pretenden. No podemos. No les pido que se sacrifiquen por nosotros. Por favor, evacúen a nuestra gente y huyan. Preferimos morir antes que verlos caer. La almirante Vázquez respondió personalmente. Con todo respeto, anciano, esa no es su decisión. Vinimos aquí para ayudar. No nos iremos hasta que el trabajo esté hecho. Además, añadió con una sonrisa sombría, no se librarán de nosotros tan fácilmente. Somos así de testarudos. El anciano guardó silencio un momento. Luego, con voz llena de emoción, dijo, entonces estamos con ustedes. Puede que los Arsani no tengan armas, pero tenemos conocimiento. Tenemos recursos. Tenemos manos dispuestas a trabajar. Díganos cómo podemos ayudar, y lo haremos. Y así, los humanos ya no estaban solos. Los Arsani, inspirados por la negativa de la humanidad a abandonarlos, se negaron a abandonar a los humanos. O bien, los transportistas de las instalaciones mineras se ofrecieron como señuelos. Los científicos ofrecieron su conocimiento sobre los campos de asteroides del sistema. Incluso los civiles se unieron, preparando hospitales de campaña, organizando cadenas de suministro, haciendo todo lo posible. El shock se avecinaba. 200 naves contra 12 naves humanas maltrechas en un planeta de filósofos pacifistas. Las probabilidades eran ridículas. La situación era desesperada. Pero la humanidad ya se había enfrentado a situaciones desesperadas antes. Y siempre encontraban la manera de ganar. 3 horas para que llegara la armada. 3 horas para preparar lo imposible. 3 horas para mostrarle a la galaxia lo que sucedía cuando se presionaba demasiado a la humanidad. 3 horas para prepararse para lo imposible. La almirante Vázquez estaba en la sala de guerra rodeada de sus oficiales superiores, observando una pantalla holográfica del sistema de refugio Kepler. 12 naves dánadas contra 200. Los números no mentían. En una lucha directa, perderían por mucho. Así que no luchamos directamente, dijo Vázquez, rompiendo el silencio. Hacemos trampa. Usamos todas las ventajas. Pensamos como humanos, no como enseñan los militares. Torres, danos el primer paso. El comandante Torres dio un paso al frente, señalando el cinturón de asteroides entre el tercer y el cuarto planeta. Las operaciones mineras de los Arsani dejaron cientos de asteroides ahuecados. Podríamos equiparlos con explosivos, colocarlos a lo largo del vector de aproximación del enemigo. Detonación remota a nuestra señal. Buen comienzo, asintió Vázquez. Pero 200 naves pueden navegar entre escombros. Necesitamos más. El teniente Park intervino. Almirante, ¿y si no solo volamos los asteroides? ¿Y si los convertimos en armas? Los Arsani tienen cargas mineras, láseres industriales, incluso algunos viejos conductores de rieles para transportar mineral. Podríamos crear un campo minado entero de armas improvisadas. Me gusta, dijo Vázquez. Que se encarguen los equipos de ingeniería. ¿Qué más? Una voz llegó desde el fondo de la sala. Era el ingeniero jefe Rodríguez. Su uniforme manchado de grasa y sangre por las reparaciones de emergencia. Almirante, no podemos igualar su potencia de fuego nave a nave. Pero no es necesario. Necesitamos romper su formación, causar el caos. ¿Y si usamos la Defiant? Todos se giraron para mirarlo. La Defiant estaba averiada, apenas apta para el espacio. Tardaría semanas en repararse por completo. Explíquese, ordenó Vázquez. Rodríguez se acercó a la pantalla, dándole forma a la idea con las manos. La Defiant no puede luchar, pero su núcleo de energía está intacto. La cargamos con todos los explosivos que tenemos, munición, núcleos de reactores de casas dañados, incluso las celdas de combustible. Luego la ponemos en piloto automático directamente al centro de su formación. Cuando explote, será como la explosión de un arma nuclear. El comandante Torres frunció el ceño.
Eso es sacrificar un dreadnought entero. Eso es usar una nave averiada para destruir docenas de naves enemigas, corrigió Rodríguez. La Defiant ya está muerta, comandante. Hagamos que su muerte cuente. Vázquez lo consideró. Fue brutal. Fue un desperdicio. También fue exactamente el tipo de guerra asimétrica en la que los humanos sobresalían. Hazlo, pero asegúrate de que la tripulación conozca a sus héroes. Su nave salvará miles de vidas, Arzani. La planificación continuó. Cada oficial aportó ideas, basándose en las sugerencias de los demás. La mente concentrada en los vectores de aproximación. Drones de combate programados con protocolos kamikaze. Incluso los Arzani contribuyeron, revelando sistemas de defensa ocultos que nunca habían mencionado. Viejos satélites con potentes láseres diseñados para desviar asteroides que podrían reutilizarse como armas. ¿Y los refuerzos?, preguntó Torres. ¿Recibimos alguna respuesta del Consejo? Park negó con la cabeza. El Consejo sigue en sesión debatiendo nuestra intervención no autorizada. Han emitido varios comunicados enérgicos exigiendo nuestra retirada. Comunicaciones enérgicas, repitió Vázquez con disgusto. La galaxia está ardiendo y están escribiendo cartas con severidad. Volvió a mirar la pantalla, el temporizador de cuenta regresiva que marcaba 2 horas y 43 minutos. Entonces estamos solos. Bien. Siempre hemos estado solos. No completamente solos, almirante. Park dijo con una extraña sonrisa. He estado monitoreando las conversaciones subespaciales. Hay observadores, naves de otras especies observando desde el borde del sistema. No están interactuando, pero sí observando. ¿Qué especies? Principalmente nuestros vecinos. Los del Cari, cuyos colonia que defendimos en Próxima. Los Bell, cuyos convoys comerciales escoltamos. Incluso algunas naves Yenturi. Nunca les ha gustado el choque desde las guerras fronterizas. Torres lo entendió de inmediato. Están esperando a ver qué hacemos. Si huimos, recordarán que la humanidad abandonó a los Arzani. Si luchamos y ganamos, recordarán que los humanos cumplen sus promesas, terminó Vázquez. Y si luchamos y perdemos, recordarán que los humanos murieron intentándolo, dijo Park en voz baja. Eso podría ser aún más importante. Vázquez respiró hondo. Política, estrategia, el juego a largo plazo. A veces odiaba ser almirante. A veces extrañaba ser piloto de combate, donde lo único que importaba era el enemigo en la mira y tu compañero a sus espaldas. Pero había elegido este camino. Había aceptado la responsabilidad. De acuerdo, dijo. Finalicemos el plan de batalla. Tenemos 2 horas para convertir este sistema en una trampa mortal. Muévanse. La sala de guerra se vació mientras los oficiales se apresuraban a sus tareas. Vázquez permaneció mirando la pantalla. 200 naves. ¿Cómo derrotaron a 200 naves? No lo hicieron, dijo una voz detrás de ella. Se giró para encontrar al coronel Ramírez de vuelta de la superficie, todavía con su armadura de combate. La comandante de la Marina tenía un corte en la mejilla y cansancio en los ojos, pero su voz era firme. ¿Qué quiere decir?, preguntó Vázquez. No pueden derrotar a 200 naves. No con 12. Pero no necesitan derrotarlas. Necesitan destruirlas. Los humanos lo entienden. Aprendimos a luchar entre nosotros durante miles de años. No necesitan destruir a un enemigo. Necesitan hacerles perder la voluntad de luchar. Vázquez lo consideró. Conmoción y pavor. Exactamente. Golpéelos tan fuerte, tan rápido, tan inesperadamente que olviden que nos superan en número. Asustarlos. El miedo es un arma, almirante. Tal vez nuestra mejor arma. Era cierto. La reputación de la humanidad en la galaxia se basaba en el miedo. Otras especies libraban guerras de cálculo y estrategia. Los humanos luchaban con una ferocidad que parecía demencial. Asumían riesgos que deberían haber fracasado. Se negaban a rendirse incluso rodeados. Convertían cada batalla en una pesadilla para sus enemigos. La emboscada ayudará, dijo Vázquez. Pero necesitamos más. Necesitamos algo que los haga vacilar, que los haga dudar. Ramírez sonrió con tristeza. Tengo una idea. Es una locura. Probablemente la odies. Inténtalo. 20 minutos después, Vázquez se reía. Era una locura. Era temerario. Era pura audacia humana, y podría funcionar. Las 2 últimas horas transcurrieron en un torbellino de actividad. Los ingenieros trabajaban hasta el agotamiento, manipulando explosivos y posicionando armas. Los pilotos de combate realizaban simulacro tras simulacro,
memorizando cada truco que necesitarían. Los Arsani trabajaban junto a los humanos, su naturaleza filosófica dando paso a la determinación práctica. Si los humanos estaban dispuestos a morir por ellos, lo mínimo que podían hacer era ayudarlos. En la superficie, enormes pantallas mostraban la cuenta regresiva para la llegada del enemigo. Los niños Argani observaban, sin comprender lo que estaba en juego, pero sabiendo que algo importante estaba sucediendo. Sus padres les explicaron lo mejor que pudieron. Los humanos habían venido a salvarlos, y ahora necesitaban su ayuda para sobrevivir. En órbita, el grupo de batalla Severus se posicionó. No en formación defensiva, sino disperso por todo el sistema. Cada nave tenía un papel que desempeñar. Cada tripulación conocía su papel. Estaban listos. La almirante Vázquez, sentada en su puesto de mando, observaba la cuenta regresiva. 30 minutos, 20, 10. Su tripulación permanecía en silencio, esperando. Pensó en el capitán Chen, en los miles de personas que ya habían muerto. Pensó en la Tierra, 18.000 millones de personas que confiaron en ella para representarlas. Pensó en los Arsani, 50 millones de almas que habían mostrado bondad a la humanidad cuando otros mostraban miedo. Están aquí, anunció la teniente Park. Los sensores de largo alcance se iluminaron como un árbol de Navidad. Más de 200 señales hiperespaciales emergían de viajes más rápidos que la luz en el borde del sistema. La armada del accidente había llegado masiva y abrumadora. Sus naves llenaban la pantalla. Una nube de muerte venía a vengar a sus camaradas caídos. La transmisión del almirante del accidente llegó llena de rabia y desprecio. Flota humana, destruyeron nuestra vanguardia. Mataron a nuestros guerreros. Ahora pagarán. Ríndanse de inmediato y sus muertes serán rápidas. Resistan y los haremos sufrir durante días. Vázquez dejó la transmisión un momento. Que pensaran que tenía miedo. Que pensaran que estaba considerando rendirse. Entonces abrió un canal que transmitía no solo al accidente, sino a todas las naves del sistema, incluyendo a los observadores escondidos en el borde, esperando ver qué haría la humanidad. Les habla la almirante Elena Vázquez del grupo de batalla Severus. Su vanguardia llegó al sistema y atacó a civiles. Asesinaron a inocentes. Violaron todas las leyes de la guerra civilizada. Les dimos la oportunidad de rendirse. Se negaron. Así que los destruimos. Hizo una pausa, asimilando la idea. Vinieron por venganza. Quieren hacernos pagar. Bueno, aquí estamos, pero necesito decirles algo. Importantísimo. ¿Qué sería eso, humano? El almirante del accidente se burló. Vázquez. Sonrió fría y peligrosamente. Elegiste la especie equivocada para amenazar. Verás, la humanidad ha estado librando guerras durante 10.000 años. Hemos luchado entre nosotros, contra la naturaleza, contra todo lo que el universo nos ha lanzado. Hemos perfeccionado el arte de matar. Y hemos aprendido algo importante. El humano más peligroso no es el que quiere ganar. Es el que ya ha aceptado que podría morir. Se inclinó hacia adelante en su silla. Viniste aquí para destruirnos. Trajiste 200 naves para matar a 12. Crees que ya has ganado. Pero esto es lo que pasa con los humanos. No sabemos cuándo rendirnos. No sabemos cuándo nos derrotarán. Y realmente no nos gustan los matones. La pantalla mostraba a la flota del accidente comenzando a avanzar. Confiados en su abrumadora mayoría. Se movían en perfecta formación. Precisión militar de manual. Venían a terminar esto con rapidez, eficiencia y profesionalidad. Todas las naves, dijo Vázquez con calma. Ejecuten el plan de batalla Omega. Demostrémosles por qué deberían haberse quedado en casa. Y entonces activó la trampa. Los asteroides que bordeaban el vector de aproximación del impacto cobraron vida de repente. Los explosivos detonaron, enviando oleadas de escombros a la formación enemiga. Pero no eran explosiones aleatorias. Los mineros Arsani, con su profundo conocimiento de la mecánica orbital, habían calculado cada explosión a la perfección. El campo de escombros formó un guantelete, obligando a la flota de impacto a reducir la velocidad y a agruparse. Los láseres de minería ocultos en docenas de asteroides comenzaron a disparar. No eran armas militares, pero no necesitaban serlo. Cada láser estaba diseñado para atravesar roca sólida contra escudos y blindajes. Fueron devastadores. La flota de impacto se dispersó intentando evitar la emboscada. Y entonces fue cuando explotaron las minas. Cientos de ellas se encontraban a lo largo de los vectores de aproximación. Cada una fue una desagradable sorpresa. Las naves sufrieron daños.
Las formaciones se desintegraron. El avance militar perfecto se convirtió en caos. Ahora, ordenó Vázquez. Defiant, activado. El acorazado averiado, repleto de todos los explosivos del grupo de batalla Severus disponibles, encendió sus motores. Piloto automático activado. Aceleró hacia el centro de la formación de impacto. La nave enemiga la vio venir e intentó destruirla, pero el blindaje del Defiance resistió lo suficiente. Se precipitó en el corazón de la armada y detonó. La explosión fue visible desde la superficie del refugio Kepler. Un breve segundo sol iluminó el cielo. Cuando se desvaneció, 17 naves de impacto habían desaparecido, simplemente borradas de la existencia. Otras 23 estaban dañadas, girando indefensas o muertas en el espacio. Pero la trampa no había terminado. El grupo de batalla Severus, oculto en el campo de asteroides y tras las lunas de refugiados de Kepler, emergió, no huyendo, sino atacando. 12 naves contra lo que ahora eran unas 160. Pero los humanos tenían la sorpresa y el impulso de su lado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Nuevas señales hiperespaciales iluminaron los sensores. Llegaban más naves. A Vázquez se le encogió el corazón. Más Crash. Pero entonces Park gritó con incredulidad: «Almirante, esos no son accidentes. Es la tercera flota del Consejo Galáctico. Están aquí. De verdad están aquí». Los observadores habían hecho más que mirar. Habían pedido ayuda. Y el Consejo, finalmente, moviéndose con una velocidad inusual, había enviado refuerzos. 50 naves de varias especies, lideradas por un dreadnought del Cari, cuya tripulación la humanidad había salvado hacía 5 años. La voz del comandante del Cari se escuchó. Grupo de batalla Severus, aquí la comandante Telis de la tercera flota. Disculpen la tardanza. Sus diplomáticos pueden ser muy persuasivos cuando quieren. ¿Le importa si nos unimos a su grupo? Vázquez quiso llorar de alivio. En cambio, rió. Comandante Telis, me alegro de verla. Siéntase libre de disparar a cualquier cosa que nos esté disparando. El almirante, viendo cómo su abrumadora ventaja se evaporaba, finalmente comprendió. Los humanos no habían estado solos. La galaxia había estado observando. Y cuando la humanidad se negó a abandonar a los inocentes, cuando se enfrentaron a adversidades imposibles, otros habían decidido apoyarlos. La batalla que siguió fue brutal. Los Cres lucharon con ahínco, desesperados ahora, pero quedaron atrapados entre el grupo de batalla Severus y la tercera flota, atrapados en un sistema que se había convertido en un cementerio para sus ambiciones. Naves cayeron en ambos bandos. Buenos soldados murieron. Pero lenta e inevitablemente, el choque comenzó a perder. El almirante Vázquez lo observaba todo, coordinando la flota combinada con Telis. 2 especies que apenas se conocían, luchando como una sola. Esto era lo que se suponía que era el Consejo Galáctico. No debates ni protocolos, sino seres de mundos diferentes unidos contra quienes dañarían a los inocentes. La última transmisión del almirante del choque fue amarga. Hoy ganaron, humanos. Pero regresaremos. Lo haremos. No, interrumpió Vázquez. No lo harán porque todas las especies aquí recordarán lo que hicieron. Recordarán que atacaron a civiles pacíficos. Recordarán por qué vinieron. Genocidio. Y recordarán que cuando lo hiciste, la galaxia se puso en tu contra. Se inclinó hacia adelante. Sur. Si luchas ahora, vivirás. Lucharás y morirás. Elige. Hubo un largo silencio. Entonces, una a una, las naves de la cresta bajaron sus escudos y apagaron sus armas. La batalla había terminado. El grupo de batalla Severus había ganado. El silencio después de la batalla siempre era extraño. En un momento, el espacio se llenaba de disparos, explosiones y comunicaciones desesperadas. Al siguiente, solo se oía el silencioso zumbido de los sistemas y la suave respiración de tripulaciones exhaustas. La almirante Vázquez, sentada en su silla de mando, observaba la pantalla táctica que mostraba las consecuencias del combate. La flota de choque estaba destrozada. La mayoría de sus naves estaban dañadas o destruidas. Los supervivientes permanecían impotentes, con sus tripulaciones bajo custodia o esperando ser recogidos. Las fuerzas combinadas humanas y del Consejo habían ganado, pero el coste había sido elevado. El grupo de batalla Severus había comenzado esta misión con 13 naves. Ahora tenían 11 y 3 más estaban tan dañadas que necesitarían meses de reparación. El Indomable había desaparecido junto con el capitán Chen y 372 almas. La Defiant había sido sacrificada. Su tripulación fue evacuada, pero su nave se dirigió a Adams.
Más de 1000 humanos habían muerto en la batalla final, junto con cientos de fuerzas del Consejo. Recuento final de bajas, dijo el comandante Torres en voz baja, leyendo su bloc de datos. 1893 muertos, 2400 heridos, 2 naves capitales destruidas, 17 cazas perdidos en el combate final. Hizo una pausa. La tercera flota del Consejo perdió 4 naves y 300 efectivos. Cifras, frías estadísticas que representaban vidas terminadas, familias rotas, futuros borrados. Vázquez cerró los ojos, dejando que el peso recayera sobre sus hombros. Esta era la carga del mando. Cada muerte era su responsabilidad. Cada decisión que tomaba la había llevado a este momento. ¿Y los Arzani? Preguntó. Las bajas planetarias se estiman en 400.000 muertos, la mayoría por el bombardeo inicial. Pero el resto de la población está a salvo. Aproximadamente 49.600.000 almas salvadas. Torres levantó la vista de su bloc de notas. Almirante, sin nuestra intervención, el accidente los habría matado a todos. A todos y cada uno. Salvamos a una especie entera del genocidio. Vázquez asintió lentamente. La matemática era brutal pero simple. 2000 humanos y miembros del Consejo muertos para salvar a casi 50 millones de Arzani. Cualquier cálculo valió la pena. Pero eso no le hacía más fácil pensar en las familias que nunca volverían a ver a sus seres queridos. Señora, dijo el teniente Park desde el comunicador. El Consejo Galáctico solicita comunicación inmediata. Exigen una explicación completa de nuestras acciones. Por supuesto que sí, dijo Vázquez con una sonrisa cansada. Pásenlos. La pantalla principal se iluminó con una docena de rostros que representaban a diferentes especies del Consejo. El presidente del Consejo en Turi estaba en el centro, sus rasgos cristalinos y legibles. Los demás variaban entre preocupados y enojados. Esto iba a ser interesante. Almirante Vázquez, el presidente comenzó con voz formal. Ha actuado en violación directa de los protocolos del Consejo. Participó en una acción militar sin autorización. Se arriesgó a un incidente diplomático con el dominio del accidente. Ha causado una crisis interestelar. ¿Qué tiene que decir? Vázquez se quedó de pie frente a los representantes del Consejo. Estaba cubierta de polvo y sangre seca por el salto de emergencia. Su uniforme estaba roto. Parecía que había pasado por un infierno porque lo había pasado y ya no quería ser educada. Con el debido respeto, señor presidente, sus protocolos son inútiles si no pueden salvar vidas inocentes. Mientras debatían los procedimientos adecuados, el accidente. Asesinaban civiles. Los niños morían. Una especie pacífica entera estaba siendo exterminada y ustedes querían que esperáramos autorización. Una miembro del Consejo, una mujer real con escamas azules, habló. No pueden simplemente ignorar la ley establecida porque no están de acuerdo con ella, almirante. Hay procesos, canales adecuados. Sus canales adecuados habrían llegado con 3 días de retraso y no habrían encontrado nada más que tumbas. Vázquez interrumpió. Señaló la pantalla que mostraba el refugio Kepler. Ese planeta ahí abajo sigue existiendo porque la humanidad no esperó permiso para hacer lo correcto. Esos 49 millones de arcanos están vivos porque priorizamos las vidas sobre los protocolos. El fin no justifica los medios. Otro miembro del Consejo argumentó que lo que hicieron fue imprudente, peligroso y no autorizado. Podrían haber iniciado una guerra con el dominio Cres. Los Cres iniciaron la guerra cuando atacaron un protectorado del Consejo, dijo Torres, acercándose para situarse junto a su almirante. Acabamos de terminarla. El presidente del Consejo levantó una mano para pedir silencio. Sin embargo, debe haber consecuencias. El Consejo no puede permitir que flotas individuales actúen sin esperar. Una nueva voz se unió a la conversación. Era el anciano Arzani, líder del refugio Kepler. Su imagen apareció en la pantalla y todos los miembros del Consejo se giraron para escuchar. En la sociedad galáctica, los Arzani eran respetados por su sabiduría y su compromiso con la paz. Su voz tenía peso. Miembros del Consejo, dijo el anciano, con una voz traducida, tranquila y mesurada. He escuchado su debate. Entiendo sus preocupaciones sobre el protocolo y el procedimiento. Pero debo contarles lo que presencié. Cuando nuestro mundo agonizaba, cuando nuestra gente estaba siendo masacrada. Cuando gritamos pidiendo ayuda al vacío, solo una voz respondió. Solo vino una flota, los humanos no esperaron permiso. No calcularon ganancias ni ventajas políticas. Simplemente vinieron porque los necesitábamos. El anciano hizo una pausa, ordenando sus pensamientos.
Hablan de consecuencias por romper sus reglas. ¿Y qué hay de las consecuencias de seguirlas? Si los humanos hubieran obedecido sus protocolos, les estaría hablando desde una fosa común. Mi especie se extinguiría. ¿Es esa la consecuencia que prefieren? El silencio se apoderó del consejo. El anciano continuó, con la voz cada vez más fuerte. Los humanos nos mostraron algo hoy. Nos mostraron que algunas cosas son más importantes que las reglas. Que proteger la vida importa más que seguir los procedimientos. Que la valentía significa actuar cuando es necesario, no cuando conviene. Miró directamente al presidente del consejo. Nos mostraron cómo debería ser el consejo, pero a menudo no lo es. Las palabras fueron muy duras. Varios miembros del consejo parecían incómodos. El presidente de Enturi parecía estar luchando con algo. Sus rasgos cristalinos, cambiando de color ante lo que los humanos habían aprendido, eran señal de profunda reflexión. Finalmente, habló: «Nos avergüenzas, anciano. Tus palabras nos avergüenzan a todos». Se giró hacia Vázquez. «Admir, rompiste nuestras reglas. Violaste nuestros protocolos. Actuaste sin autorización. Y al hacerlo, nos recordaste por qué creamos este consejo en primer lugar. No para gestionar papeleo y debatir procedimientos, sino para proteger la vida, para oponernos a quienes dañan a los inocentes. Hiciste lo que debimos haber hecho de inmediato». Otro miembro del consejo, Adelcari, que había luchado junto al grupo de batalla Severus, añadió: «Los humanos lo llaman humanidad primero. Sí, esta compasión agresiva, esta negativa a aceptar lo inaceptable. Quizás todos necesitemos más». El presidente de Enturi asintió. Tras mucha consideración y debate, el consejo ha tomado una decisión. Almirante Vázquez queda formalmente censurado por violar los protocolos operativos. Hizo una pausa, y algo que podría haber sido una sonrisa cruzó sus rasgos alienígenas. Esta censura quedará registrada en su expediente, se archivará debidamente y luego será completamente ignorada por todos los que tengan sentido común. Además, el Consejo ha votado para implementar lo que llamamos el Protocolo Vázquez. ¿El qué?, preguntó Vázquez, genuinamente sorprendido. En situaciones de emergencia con bajas civiles inminentes, las fuerzas militares humanas están ahora autorizadas a responder de inmediato sin esperar la aprobación del Consejo. Otras especies pueden solicitar una autorización similar tras demostrar que poseen la capacidad y el criterio para usarla correctamente. La expresión del presidente se tornó seria. Ha cambiado la forma en que la galaxia piensa sobre la respuesta militar. Almirante, la pregunta ya no es si la acción está autorizada. Es si la acción es necesaria. Si es necesaria, buscaremos la autorización más tarde. Vázquez sintió algo apretado. La tensión en su pecho se aflojó. Lo entendieron. Finalmente, lo entendieron. Gracias, señor presidente. No nos agradezca, almirante. Simplemente estamos reconociendo la realidad. La humanidad ha demostrado su valía, no solo como guerreros, sino como protectores. Otras especies están tomando nota. Hemos recibido 17 solicitudes de mundos fronterizos pidiendo asesores militares humanos. 23 especies quieren estudiar sus doctrinas tácticas. La galaxia observa a la humanidad. Almirante Vázquez ha causado una gran impresión. La comunicación terminó y Vázquez se giró para encontrar a su tripulación observándola con orgullo. Lo habían logrado. Habían salvado un mundo, derrotado a una flota enemiga y cambiado la política del Consejo. Nada mal para una misión que comenzó con un salto de emergencia no autorizado. La almirante Park dijo: «Recibimos una transmisión de la Tierra. Es el secretario general. Perfecto. A ver si nos dan medallas o nos someten a un tribunal militar». Apareció el rostro de la secretaria general. Era una mujer severa que había servido en el cuerpo diplomático durante 40 años. Miró a Vázquez un largo momento y luego sonrió. «Almirante, acabo de ver su informe al Consejo. Tengo una pregunta para usted». «Sí, señora». Cuando decidió violar las órdenes y saltar al refugio Kepler, ¿sabía que estaba arriesgando su carrera, su reputación y posiblemente su libertad? Vázquez lo pensó. «Sí, señora. Lo sabía. Y lo hizo de todos modos». «Sí, señora. La gente estaba muriendo. Alguien tenía que ayudar». La sonrisa de la secretaria general se ensanchó. «Buena respuesta. La Tierra está orgullosa de usted, almirante. De todos ustedes. El grupo de batalla Severus ha demostrado a la galaxia lo que representa la humanidad. Nos ha hecho sentir orgullosos». Su expresión se volvió más seria. El coste fue alto, demasiado alto. Pero sus acciones salvaron a millones.
Recuerden a los que cayeron. Honor. Y luego sigue haciendo lo que mejor sabes hacer, proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Durante las siguientes semanas, el grupo de combate Severus permanecerá. En el refugio Kepler, ayudaban con la reconstrucción. Ingenieros humanos trabajaban junto a los constructores Arsani. Equipos médicos atendían a los heridos. Los marines ayudaban a limpiar escombros y restaurar la infraestructura. No era un trabajo glamuroso, pero era importante. Esta era la otra cara de la humanidad. No solo guerreros, sino constructores y sanadores. Los niños Arsani, al principio temerosos de los soldados humanos, poco a poco se fueron acostumbrando a ellos. Aprendieron que estos seres altos, con sus complexiones de gravedad pesada y costumbres extrañas, eran amables bajo su feroz apariencia. Los marines jugaban con los niños Arsani, enseñándoles juegos terrestres. Los pilotos les ofrecían paseos y cazas atmosféricos. La tripulación de cada nave adoptó a familias Arsani, ayudándolas a reconstruir sus vidas. 6 meses después de la batalla, se inauguró un monumento conmemorativo en el refugio Kepler. Era un muro de piedra negra pulida a espejo con nombres grabados tanto en escritura humana como en símbolos Arsani. Cada humano que había muerto defendiendo su mundo estaba enumerado. En la parte superior, en letras grandes, había una sencilla inscripción. Vinieron de la Tierra, el grupo de batalla de la flota más mortífero de la humanidad. Respondieron al instante. Se quedaron para siempre. La almirante Vázquez se paró frente al monumento, leyendo los nombres. Conocía a cada uno. Había escrito cartas a cada familia. Cargó con el peso de cada pérdida. La capitana Sarah Chin, el comandante David Park, la teniente María Santos, el cabo James Wilson, el soldado de primera clase Ahmed Hassan, y así sucesivamente, más de 1800 nombres. Nos salvaron, dijo el anciano Arsani a su lado. Pero más que eso, nos mostraron lo que podíamos llegar a ser. Desde la llegada de los humanos, nuestros jóvenes han comenzado a hacerse preguntas, no sobre filosofía y paz, sino sobre coraje y acción. Usted nos ha cambiado, almirante. ¿Es eso algo bueno?, preguntó Vázquez. Creemos que sí. La paz es preciosa, pero la paz sin el coraje para defenderla solo espera ser conquistada. Los humanos nos enseñaron que algunas cosas valen la pena luchar. El anciano puso una mano sobre el monumento. Nuestros niños ahora aprenden historia de la humanidad en la escuela. Estudian las guerras que luchaste, los errores que cometiste, las lecciones que aprendiste. Están aprendiendo a ser pacíficos y fuertes como tú. Vázquez no supo qué decir a eso. La humanidad como modelos a seguir, la especie que había pasado 10.000 años luchando contra sí misma. Pero tal vez ese era el punto. Quizás la galaxia necesitaba aprender de los errores de la humanidad, no solo de sus victorias. El grupo de batalla Severus fue finalmente reasignado a la patrulla fronteriza permanente. Su reputación había crecido más allá de lo que Vázquez hubiera imaginado. Los piratas huyeron al mencionar su nombre. Los asaltantes evitaron cualquier sistema bajo su protección. El dominio aplastante, humillado y destrozado por su derrota, pidió la paz y se retiró a sus sistemas de origen. Habían aprendido una dura lección. El arma más letal de la humanidad no eran sus naves ni sus tácticas. Era su negativa a abandonar a los necesitados. Otras especies comenzaron a seguir el ejemplo de la humanidad. Los Delari expandieron su ejército. Los Vil actualizaron sus protocolos de respuesta. Incluso los cautelosos Yenturi comenzaron a entrenar fuerzas de respuesta rápida. La galaxia estaba cambiando, volviéndose más proactiva, más protectora, todo porque una almirante humana se había negado a esperar permiso para hacer lo correcto. Años después, cuando la almirante Vázquez finalmente se retiró, regresó al refugio Kepler por última vez. El planeta había sido reconstruido más fuerte que antes. Las ciudades relucían con las nuevas construcciones, pero lo más importante, los Arsani habían sobrevivido. Su cultura había perdurado, y lo habían hecho porque la humanidad se había interpuesto entre ellos y la aniquilación. Visitó el monumento, ahora rodeado de jardines donde jugaban los niños Arsani. Los nombres seguían allí, aún recordados. Un grupo de jóvenes Arani se acercó a ella, reconociendo a la anciana humana de cabello gris y porte militar. ¿Es usted la almirante Vázquez?, preguntó uno en un inglés sorprendentemente bueno. Lo fui una vez, respondió ella. Ahora solo soy Elena. Salvaste nuestro mundo, dijo el niño simplemente. Nuestros maestros nos cuentan sobre la batalla, sobre cómo llegaron los humanos cuando nadie más lo haría. Sobre cómo lucharon aunque pudieran morir, sobre cómo se preocuparon por nosotros aunque éramos extraños. Elena miró al niño, viendo esperanza y admiración en esos ojos alienígenas.
Hicimos lo que cualquiera debería hacer. Ayudamos a alguien que necesitaba ayuda. Eso es lo que te hace humano. Otro niño dijo, siempre ayudas, incluso cuando es peligroso, incluso cuando es difícil. Siempre vienes cuando alguien pide ayuda. Elena sonrió, sintiendo lágrimas en sus viejos ojos. Espero que sea cierto. Espero que la humanidad nunca pierda eso. Porque el día que dejamos de preocuparnos por los demás, el día que dejamos de arriesgarnos por desconocidos, ese es el día que dejamos de ser humanos. Salió del refugio Kepler esa noche, tomando un transporte civil de regreso a la Tierra. Mientras el planeta se alejaba tras ella, pensó en todo lo que había sucedido. Las vidas perdidas, las vidas salvadas, los cambios que se habían extendido por la galaxia. Un momento, una decisión, un acto no autorizado. Umplo había cambiado todo. Y en algún lugar, una nueva generación de humanos servía en el grupo de batalla Severus, continuando la tradición, protegiendo a los inocentes, plantando cara a las amenazas, respondiendo al instante cuando se necesitaba ayuda. Eran la flota más letal de la humanidad, los mejores defensores de la Tierra. Pero más que eso, eran la prueba de que la fuerza y la compasión podían coexistir. Que los guerreros más letales también podían ser los protectores más amables. Que la humanidad, a pesar de todos sus defectos, errores y su violenta historia, tenía algo que valía la pena compartir con la galaxia. La voluntad de plantar cara y no decir nada más. El coraje de actuar cuando era necesario. La negativa a abandonar a quienes lo necesitaban sin importar el costo. Ese fue el regalo de la humanidad a las estrellas. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.